El título que le he puesto al sermón el día de hoy es ¿se puede confiar en Dios? ¿Se puede confiar en Dios? Es una pregunta retórica quizá, porque creo que todos, si no la mayoría, ya tienen una respuesta, ¿verdad? Como hemos visto, hermanos, permítame, antes de iniciar, leer los versículos 17 y 18 de Hebreos 6. Dice la Escritura: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Bien, como hemos estado viendo, el escritor de Hebreos ha estado urgiendo a los judíos a que abandonen por completo las prácticas y creencias del antiguo pacto. Tienen que dejar todo lo relativo al judaísmo, a la circuncisión y demás ritos, y entregarse completamente a Jesucristo en un nuevo pacto. Dicho sea de paso, es el pacto de la gracia. Nosotros como bautistas reformados creemos que el pacto de la gracia es el nuevo pacto. Bueno, eso es otro tema, pero solamente quiero dejar eso claro. Las formas rituales, ceremonias y prácticas tienen que quedar en el pasado, pero como lo dice aquí claramente y más claramente en el capítulo 11, en lo que al hombre concierne, la sustancia aún del antiguo pacto era la fe. ¿Cómo fue que todos esos hombres del Antiguo Testamento fueron salvos? De muchos de ellos podemos saber de Abel, de Enoc, de Abraham, de Isaac, de Moisés, etc. ¿Qué fue la sustancia? ¿Qué fue lo que obró en ellos para su salvación? La fe. La fe. En ningún momento las formas o las ceremonias son lo importante. Y nótense, ¿cuándo fue que Dios le dio a Abraham la promesa? ¿Antes o después de la ley? Fue antes. Así que la salvación, una vez más, vuelvo y repito, no fue dada por medio de la ley, sino por la sola fe. Ese siempre ha sido el instrumento de Dios para salvar a los pecadores, la sola fe. La Biblia, vez tras vez, en todas sus páginas y de diversas maneras, nos dice que confiemos en el Señor con todo nuestro corazón. Eso al final es lo más importante, más que la multitud de sacrificios o cualquier otro tipo de ceremonias que se puedan ofrecer. Ninguna declaración con ese estilo está escrita con tanta belleza como la que encontramos en el Salmo 37, versículos 3 al 5, hablando de la confianza en el Señor. ¿Ve? Dice: confía en Jehová, Salmo 37, verso 3, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate, nota el término que usa, deleítate asimismo en Jehová. Para deleitarse en algo tiene que haber una confianza. ¿Mejor eso? Creo que. Vamos a ver. Deleítate asimismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda, otro término sinónimo, confía, deleítate, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él
y Él hará. Bueno, en un solo texto vemos por lo menos 4 veces la invitación a confiar en el Señor, a depositar nuestra vida en las manos del Señor. Sin duda alguna, el ejemplo más importante de confianza en Dios lo encontramos en Abraham, ¿no es cierto? Con certeza, él es el ejemplo a seguir en cuanto a la fe se refiere. De hecho, Pablo lo llama el padre de los creyentes, ¿sí? En Romanos 4:11 y Gálatas 3:7. Y ahora aquí el autor, el apóstol de la epístola de los Hebreos, pone a Abraham como ejemplo de fe ante sus lectores, diciendo, y no solo pueden buscar el ejemplo de verdaderos creyentes, porque eso fue lo que vimos la vez pasada, que las personas, los incrédulos, estaban llamados a imitar, ¿qué cosa? La fe de los creyentes. Ese fue el último mensaje, no sé si recuerdan. Los incrédulos o los religiosos, porque en realidad está dirigiéndose principalmente a los religiosos que pueden estarse congregando en una iglesia pero que no son creyentes aún. Y dice, están llamados a imitar, ¿qué cosa? La fe de los creyentes, la fe de los creyentes. Pero es como si el autor aquí dijera, bueno, vamos a ver un ejemplo en las Escrituras, ¿sí? Como solemos hacer aquí también. Vamos a ver un ejemplo de fe en las Escrituras. Vamos a hablar de un hombre que vivió miles de años antes de Cristo. Es un modelo para que ustedes confíen en él. Revisen su propia historia y se encontrarán con un hombre que confió totalmente en Dios. Y es interesante que el autor de los Hebreos traiga a Abraham. ¿Por qué? Bueno, los judíos podían estar orgullosos de muchas cosas, pero uno de los principales motivos de confianza de los judíos, ¿cuál era? Que eran hijos ¿de quién? De Abraham. O sea, en eso estaban claros, ¿no es cierto? Eran hijos, y eso era un motivo para estar orgullosos. Entonces, lo interesante aquí es que el autor trae precisamente a este hombre para ponerlo ahí delante de ellos como un ejemplo de fe. Pablo también utiliza a Abraham como ejemplo de fe. Lo vemos en Romanos 4, no tenemos tiempo para revisar todo el texto allá, ¿verdad? Pero vemos allí que Dios lo justificó o lo contó como justo ¿en base a qué? A su fe. Y no solo recibió la salvación por fe antes del antiguo pacto, como decíamos, o antes de la ley, sino que la recibió aún antes de circuncidarse. Eso también es interesante. ¿Cuándo fue que Abraham fue contado como justo? ¿Antes o después de la circuncisión? Antes. De manera que Abraham, como Pablo lo explica en Romanos 4, viene a ser padre no solo de los de la circuncisión, que son los judíos, sino también de los de la incircuncisión. ¿Ve? De manera que vemos allí, bueno, vemos la gracia de Dios traspasando las fronteras de Israel, pues, de Judá. Lo que Pablo quiere decir es que la salvación nunca ha sido el resultado de la obediencia a la ley o por el cumplimiento de algún rito. Siempre ha sido por la fe. Siempre ha sido por la fe. Miren, lamentablemente los judíos del primer siglo estaban tan cegados y tan confundidos que ellos pensaban o ellos creían que para alcanzar el favor de Dios tenían que hacerlo a través de obediencia, a través de sacrificios, a través de ritos, etcétera, etcétera. Pero lo que el autor aquí les quiere poner por delante es, miren, esto nunca ha sido de esa manera. La salvación nunca fue por medio de las ceremonias, nunca fue por la obediencia a la ley, nunca. Siempre fue por la sola fe. Como dice Romanos 4:5, mas al que no obra,
sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. De hecho, Abraham no solo era padre de los judíos creyentes, como les dije, sino de todos los creyentes, tanto judíos como gentiles. Ahora, ¿qué clase? Y esto es todavía es parte de la introducción. ¿Qué clase de fe tenía Abraham? Esa pregunta es importante. ¿Por qué es tan importante, tan ejemplar, para que lo llamen el padre de los creyentes? ¿No les parece que debemos revisar esa pregunta? ¿Por qué es llamado el padre de los creyentes? Bien, Abraham, cuyo nombre original era Abram, creció en el paganismo. Esto es algo que quizás a veces se pasa por alto. Pero no, Abraham creció en el paganismo. Era descendiente de Sem, uno de los hijos de Noé. Pero al parecer, con muchas generaciones, su familia había adorado varios dioses. Creció en Ur, una ciudad caldea de la antigua Mesopotamia. Obviamente ya a ese punto la descendencia o parte de la descendencia de Sem se había apartado del Dios vivo, ¿no? Y estaba adorando dioses falsos. Dios, por sus propias razones, le habló a Abraham y primero le mandó a ir a Harán y luego a Canaán, como dice en Hebreos 11:8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber dónde iba. Sin más garantía que la palabra de Dios, asegurándole que llegaría allí, Abraham creyó y salió. Pero ven, él estaba en una cultura, en una sociedad pagana, y fue de allí de donde Dios sacó a Abraham. El Señor le prometió a Abraham que le daría la tierra de Canaán a él y a sus descendientes, y que por medio de Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Eso está en Génesis 12, del 1 al 3, donde el Señor le hace esas promesas iniciales. Aunque Abraham no tenía hijos y su esposa Sara era estéril, Dios también le prometió que sus descendientes serían tantos que no se podrían contar. Sin embargo, Abraham seguía sin hijos aún después de llegar a Canaán. O sea, ¿qué vamos viendo? Sí, estamos haciendo un recuento, ¿no? De la historia de este personaje, de Abraham, de cómo Dios lo sacó, como Abraham le creyó desde el principio a Dios, ¿no? Cuando lo llamó a que saliera de la tierra. Le hace promesas que parecían no tener cumplimiento. Después que Isaac, el hijo prometido, finalmente nació, y cuando ya era adolescente, Dios le mandó a Abraham sacrificarlo. Oigan eso. Primero le promete que su descendencia sería como la arena del mar, como las estrellas del cielo, con una esposa estéril y siendo ya de edad avanzada. O sea, las posibilidades científicas eran cero. Dios, en su gran misericordia y por su gran poder, les provee el hijo de la promesa. Y que aproximadamente 15 años después pida que lo sacrifique, iba contra toda lógica. ¿No les parece? Iba contra toda lógica. Pero Abraham obedeció, creyó, obviamente, como dice Santiago, el hecho de ofrecer a su hijo es el resultado de haberle creído a Dios, ¿no? Ese es el punto, la fe obra. Abraham obedeció sin tener la menor idea de los motivos del Señor o lo que ocurriría, pero obedeció porque le creía a Dios. Noten cómo estoy diciendo, obedeció porque le creía a Dios. En otras palabras, la obediencia es el resultado ¿de qué? De la fe. ¿Sí? La obediencia es el resultado de la fe. De no haber intervenido Dios milagrosamente proveyendo un sacrificio sustituto, Abraham habría matado a Isaac en Moriah.
Sin embargo, la fe de Abraham no era ciega. Esta es la otra. Porque hay quienes dicen, tanto de Abraham como de muchos de los creyentes, que tienen o tenemos una fe ciega. Pero ¿cuáles son los motivos o razones para creer en ese Dios? Ese Dios que le pide que sacrifique a su propio hijo. ¿No les parece interesante? ¿Cuáles son esas razones? Abraham no podía ver las consecuencias de su obediencia, pero podía ver el carácter de Dios. Y esto es sumamente importante, hermanos, porque, y como veremos, el principal, hay otros motivos, pero uno de los principales, y es el primero que vamos a ver, el principal motivo de por qué Abraham le creyó a Dios es porque conocía a Dios. Conocía el carácter de Dios. Y esto es importante, porque es verdad que hay muchos que tienen una fe ciega, que muchos hoy día se están reuniendo en muchos lugares con una fe ciega. Creen lo que el predicador les dice nomás porque lo dijo. Eso es verdad, ¿sí o no? Tristemente. Pero no así el caso de Abraham, como veremos. La fe de Abraham no era ciega. Abraham tenía una seguridad sólida, podía confiar en Dios por algunas razones muy poderosas que veremos a continuación. Cuando el Señor hace una promesa, pone su integridad en ella. Toda promesa de Dios está asegurada por su carácter. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que la palabra de Dios es ¿qué? Verdad, es verdadera. Que Dios no está jugando. No. Cuando Él habla y lo cumple. Como dice en Números 23, si no estoy mal, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Su palabra sí o sí se cumple. Es fiel y verdadera. Y Abraham parece que eso lo tenía muy claro. Abraham tenía claro eso. La integridad y la fidelidad de Dios son el tema central de esta porción de Hebreos 6, del 13 al 20. Abraham es tan solo un ejemplo de quienes confían en la integridad y la fidelidad divinas, que es lo único que puede darle valor a nuestra confianza. Aquí, dicho sea de paso, aquí lo realmente importante no es nuestra fe siquiera. Dijimos que todos los creyentes son salvos únicamente por la sola fe. Y lo es. ¿Y saben por qué? Porque la fe no es nada. La fe no es nada. Aquí lo realmente importante es el objeto de la fe. Eso es lo realmente importante. Y como les decía, Abraham es tan solo el ejemplo de aquellos quienes confían en la integridad y fidelidad del Señor. Así que una vez más, ¿podemos confiarle a Dios nuestras vidas? ¿Podemos creer en su palabra? ¿Puede Él evitar que nosotros caigamos? ¿Puede terminar la obra que comenzó en nosotros? ¿Será que nos soltará o perderá interés en nosotros en algún momento? O en resumen, ¿hay de verdad seguridad y salvación con Dios? Otra vez, algunos van a decir, pastor, esas preguntas son muy fáciles de responder. Intelectualmente, sí, yo sé que no tiene ningún problema. Pero ese no es el punto. El punto es, ¿realmente estás confiándolo en tu corazón? Y en este pasaje de Hebreos veremos cuatro razones para confiar en Dios. Veremos primero quién Él es, luego su propósito, tercero su juramento y finalmente su sacerdote. Vamos a ver esas cuatro razones entonces. En primer lugar, quién Él es. O sea, la primera razón que el autor de los Hebreos nos presenta para confiar en Dios es por quién Él es. ¿Sí? Dice versículo 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham,
Por eso me tomé todo este tiempo para introducir, porque quiero que tengamos fresco lo que pasó con Abraham, la historia de Abraham, porque obviamente de eso es que va a hablar el pasaje del día de hoy. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. No hay nadie en el universo más grande que Dios. Bueno, es más, Dios está por encima del universo. La razón por la cual no puede mentir es porque Él es el autor de la verdad. Él es la verdad misma. Por definición, cualquier cosa que diga es verdad. ¿Sí? Esa es su naturaleza. Él no puede mentir. Por su misma naturaleza no lo puede hacer. No tiene esa capacidad. Entonces, antes que todo, sus promesas están aseguradas por quien Él es. Si Él dijo algo, así es, punto. Su palabra es verdadera. Cualquier cosa que Él haga está bien, cualquier cosa que Él diga tiene que ser verdadera. Por tanto, si Dios hace una promesa, no solamente la va a cumplir, sino que tiene que cumplirla. Porque ese es su carácter. Ese es su carácter. Un Dios veraz. Los lectores hebreos que reconocían la verdad del evangelio habían visto a los apóstoles realizar milagros. Todavía estaban asustados con dejar el judaísmo. Los asustaba entregarse completamente al Mesías por miedo a que Él no pudiera salvarlos. ¿Y qué tal si ellos tenían más confianza otra vez en ese sistema de ceremonias y de ritualismo, de cosas? Los asustaba apartarse de eso solamente para entregarse a un Salvador. Claro, digo solamente desde la perspectiva que ellos lo estaban viendo, ¿no? Así el Espíritu Santo los alienta, les asegura que pueden confiar en Dios y hacer lo que les dice. Pablo, al comenzar su carta a su joven amigo Tito, le recuerda en el capítulo 1, verso 2, la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Aquí para alentar, como les decía, a su amado y consiervo Tito, más joven que él, le menciona de esa esperanza. Una esperanza en la cual, por un lado, Dios no miente, y es una esperanza que Él prometió ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Desde antes, Dios había prometido vida eterna a quienes fueran a Él, y Él no puede mentir. Santiago también habla de cuán confiable es Dios al principio de su epístola. En el capítulo 1, verso 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Ahora, aquí, pregunta. Ustedes ya deben saber la respuesta. ¿Cuál ha sido el más grande don, el más grande regalo del cielo? Así es. Dice Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto, siendo Cristo el mayor de los dones. ¿De dónde viene? De lo alto. Del Padre de las luces, en el cual ¿qué? No hay mudanza ni sombra de variación. O sea, inmutabilidad. No cambia. No cambia. Dios no se desvía nunca de sus propósitos. Sus promesas son fieles y verdaderas. Por tanto, puesto que Dios ha prometido que todo aquel que llegue a Él por medio de su Hijo recibirá la salvación,
Es imposible que quien confíe en Cristo no sea salvo o pierda la salvación una vez la obtuvo. Es imposible. Como dice el Señor en Juan 6, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, de ningún modo le echo fuera. No hay esa posibilidad, ¿saben? Si vienes a Cristo, en verdad, confiándole a Él tu vida, no hay posibilidad para el rechazo. Esa es una verdad muy gloriosa, ¿no les parece? Dios prometió una y otra vez que si los hombres se acercan a Jesucristo conocerán la salvación. En Juan 1:12 también dice, mas a todos los que le recibieron, esto es garantía, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Seguridad absoluta. Tan cierto como que Dios le cumplió a Abraham, Él cumplirá su promesa a quienes confían en su Hijo. Su promesa básica a Abraham era, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Entonces, una pregunta legítima es, ¿cumplió Dios su promesa a Abraham? Por supuesto que sí. Lo vemos en la nación de Israel posteriormente, ¿no? Por supuesto, en un sentido físico, claro, hasta el día de hoy hay más de 14 millones de judíos en el mundo. O sea, físicamente, ahí hay un cumplimiento. Y espiritualmente, ni se diga, porque siempre ha habido un remanente. Siempre ha habido un remanente, escogido por gracia. Así que, ¿cumplió Dios su promesa a Abraham? Por supuesto que sí. Dios cumplió su promesa, Dios nunca ha fallado y nunca lo hará. Abraham estaba seguro por quien Dios es. Él no puede mentir, no hay posibilidad de que se eche para atrás de sus promesas. Podemos confiar en Dios porque no tiene la capacidad de equivocarse por naturaleza. Wow. Eso nos debe dar mucha confianza, ¿no les parece? Acuérdense del título, la pregunta inicial, ¿se puede confiar en Dios? ¿Y qué acabamos de ver? Por su carácter, por su naturaleza, es imposible que Dios mienta. En segundo lugar, veamos su propósito, versículos 14 y 15 de Hebreos 6. Su propósito, diciendo, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Abraham estaba seguro no solo por quien Dios es, sino por el propósito divino. Dios no sacó a Abraham de su tierra y lo envió a una tierra extranjera para que vagara el resto de su vida para solamente satisfacer un capricho divino. No. Dios no sacó a Abraham por esa razón. Dios tenía un propósito para él y tenía un propósito para el mundo por medio de Abraham también. Abraham no le pidió a Dios que lo enviara a Canaán o que bendijera al mundo por medio de él. No, tampoco fue idea de Abraham. Fue idea de Dios. Su propósito era el plan divino. El llamamiento de Dios a Abraham, la promesa que le hizo y su pacto con él fueron todas decisiones completamente de Dios. El pacto abrahámico junto con su promesa era incondicional. Esto también es importante. Incondicional. Dios no le dijo a Abraham que lo bendeciría si él cumplía ciertos requisitos o satisfacía ciertas condiciones. Dios no le puso ninguna condición a Abraham. Interesante. Dios le dijo a Abraham que hiciera muchas cosas y él fue obediente. Pero no fue la obediencia de Abraham tan importante y buena como para hacer lo que garantizó el cumplimiento de la promesa divina. No, esa también es verdad. No fue la fe ni la obediencia de Abraham la que garantizó el cumplimiento de la promesa. La promesa de Dios era garantía de su propio cumplimiento porque Dios lo dijo.
Dios esperaba muchas cosas de Abraham, pero en lo que al cumplimiento de la promesa se refiere, Abraham era solamente un espectador que veía todo lo que Dios estaba haciendo por él y por medio de él. Así de sencillo. Dios tenía un propósito predeterminado para Abraham. El propósito era que Abraham sería bendecido y que el mundo sería bendecido por medio de él y su simiente. Dios honró a Abraham por su fe y él recibió salvación por la fe, pero Dios no lo eligió por su fe. No fue la fe, en otras palabras, no fue la fe lo grande de Abraham, por más grande que haya sido su fe. Pero eso no fue lo grande. Lo grande fue el Dios de Abraham, el Dios que lo salvó, el Dios que cumplió su promesa. Dios no escogió a Abraham por algún mérito, cualidad o virtud, lo escogió por su voluntad soberana. Dios puso su amor incondicional sobre Abraham para ser aquel por medio del cual se abriría el canal de redención para la humanidad. Cuando Dios hizo el pacto factual con Abraham, le dijo que cortara por la mitad algunos animales específicos y pusiera las mitades una frente a la otra, ¿verdad? Ustedes han leído la historia. Después Abraham cayó en un sueño profundo. El Señor le habló acerca de su promesa y entonces en la forma de un horno humeante y una antorcha encendida pasó entre las mitades de los animales. Eso está en Génesis 15. Por lo general, cuando ocurrían estos pactos, ambas partes caminaban entre los pedazos, ¿sí sabían, no? Para simbolizar las obligaciones mutuas de cumplir las condiciones acordadas. Y si alguna de las partes incumplía con su parte, valga la redundancia, entonces posiblemente iba a terminar como uno de esos animales partidos. Ese era el mensaje, ¿no? El significado o el simbolismo. Pero lo interesante aquí es que Abraham no tuvo parte en determinar las condiciones del pacto, ni tampoco en la ceremonia que lo selló. ¿Quién fue el que pasó por en medio de los animales partidos? Y nadie más. Que solamente Dios hubiera caminado entre las partes significaba que la responsabilidad total por el cumplimiento del pacto era suya y de nadie más. Wow. Abraham no era una parte del pacto, solamente un testigo y el vehículo para su cumplimiento. Abraham solamente fue un espectador. El pacto era con Abraham solamente en el sentido de que, hablando humanamente, giraba alrededor de él, pero las condiciones y las obligaciones eran de Dios únicamente. Dios hizo el pacto entre él y él, en otras palabras. De sus descendientes, de Abraham, vendría la nación de Israel, el canal histórico y terreno de Dios para la revelación y la redención. Nosotros, ¿verdad? Sabemos, los judíos todos vienen de Abraham. Los pactos antiguo y nuevo, la ley, las profecías, los sacrificios sacerdotales, todo vino por medio de Israel. El Mesías era judío también, el más judío de todos. El plan divino de redención se llevó a cabo mediante ese pueblo escogido, como le dijo el Señor a la mujer samaritana en Juan 4:22. La salvación proviene ¿de dónde? De los judíos, porque ellos eran mejores que los demás. No. Y todos los judíos provienen ¿de quién? De Abraham. De Abraham. Israel era estratégico en el propósito divino, sí. Dios no tenía que escogerlo, pero una vez escogido tenía que usarlo para cumplir el propósito cometido. Porque Dios es fiel a sí mismo, es fiel a su palabra. No podía él dejar de usarlo sin violar su promesa incondicional a Abraham. Fíjense lo importante de esto. Una vez Dios escoge a Abraham y una vez Dios escoge a la nación de Israel, no tenía otra opción Dios
excepto que la salvación llegará a través de los judíos. Porque así Dios lo había predeterminado. Y eso fue lo que Él prometió. Sin embargo, como leemos en Deuteronomio 7, versículos 7 y 8, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, no, y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar, ¿qué cosa? El juramento que juró a vuestros padres, única y exclusivamente en base a esa promesa y a su juramento fue que Dios tuvo que cumplir su palabra. Por tanto, su promesa a quienes confían en su Hijo es tan segura como su promesa a Abraham. Asimismo, como Dios le cumplió, se cumplió a sí mismo otra vez, acuérdense, pero a Abraham también, así como Dios cumplió esa promesa, los creyentes el día de hoy pueden tener esa misma confianza y esa misma garantía. El punto de esto para Hebreos 6, 13 al 20 es que la promesa de Dios no depende de la fidelidad de nadie más que de la suya propia. Abraham, sus descendientes y todo el mundo a través de él serían bendecidos. Dios se debía al cumplimiento de su plan. Las promesas a Abraham y a quienes confían en Cristo están aseguradas como Dios lo está. O sea, cuando hablamos de la palabra de Dios, hermanos, cuando hablamos de la palabra de Dios, bueno, no en vano está el texto que dice, de la abundancia del corazón habla, en otras palabras, lo que nosotros hablamos expresa lo que somos. Igual con la palabra de Dios, lo que Dios habla es lo que Él es. Y por tanto no puede variar, no puede ser de otra manera. Como dice Isaías 14:24, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado, sin variaciones, sin variaciones. Como creyentes estamos seguros en Cristo porque Dios se propuso desde antes de la fundación del mundo conformarnos a la imagen de su Hijo. Y si Él fallaba en esa promesa, fallaría en su propósito eterno. Pero eso es imposible otra vez. De hecho, la promesa de Dios a quienes creen en Cristo es una extensión de la promesa hecha a Abraham. Como dice Romanos 9, versículos 6 al 8. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Esto es, no los que son los hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Tan veraz y tan fiel es la palabra de Dios que ustedes y yo, si somos creyentes, estamos aquí es precisamente en base a esa promesa. Nosotros somos, como se dice por ahí, para la muestra, el botón. Somos una clara evidencia de que Dios es fiel a sus promesas. Bendito, dice Pablo en Efesios 1, 3 al 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El propósito de Dios, hermanos, que fue decretado desde antes de la fundación del mundo, es invariable. Es invariable, es inmutable y se sigue cumpliendo hasta el sol de hoy. Nada dice de nuestra parte, nuestras obras, nuestra fidelidad, no. En el aspecto soberano del plan de Dios, y tal cosa solamente es la base de nuestra seguridad. Es simplemente porque Dios así lo planeó,
Así nos escogió, nos bendijo en Cristo. Cristo es el agente por medio del cual se llevó a cabo ese plan de redención. El Espíritu es el agente mediante el cual se aplica esa obra a nosotros. ¿Y nosotros qué somos? Simplemente espectadores de esa gracia. Igual que Abraham. Igual que Abraham. En Romanos 8, 29 al 30 leemos: porque a los que antes conoció, noten, a los que antes, desde la eternidad, conoció, amó, es la misma palabra, también los predestinó para que fuesen hechos, oye, aquí está el propósito, conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pregunta, ¿ese propósito ha cambiado? En ninguna manera. Mire cómo sigue diciendo: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó también justificó, porque no podíamos ser a la imagen de Cristo sin ser contados como justos, igual que Abraham. Pero por eso también nos justificó. Y a los que justificó, también glorificó. Así es como nos ve Dios, ¿saben? Dios nos ve ya como justos. Y la promesa es tan cierta que aunque Pablo la escribe en pasado, cuando dice glorificó, noten que el verbo está en pasado. Aunque Pablo la escribe en pasado, esto quiere decir que por un lado, indica que ya eso es seguro 100%, que tenemos esa garantía, y eso incluye a los creyentes futuros. Y por otro lado, se adelanta a nuestro estado eterno. Wow. Por eso dice: y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, para Dios, decir que somos justificados y que somos glorificados es casi lo mismo. Acuérdense que Él es eterno. En Él no hay tiempo como en nosotros. Nosotros estamos esperando, ¿no?, la redención de nuestros cuerpos, etc. En Dios no. Dios ya nos ve como tal. Wow. Dios ya nos ve como tal. En tercer lugar, ya estos dos puntos me va a tomar poco menos tiempo. Hablemos de su juramento, versículos 13b y versículos 16 al 18. No pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, verso 16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Aquí hay varios elementos, todos están relacionados con su juramento. Sí, la tercera seguridad que da Dios es su juramento. En los tiempos del Nuevo Testamento era común que una persona jurara por algo o alguien mayor que sí mismo, ¿verdad? Por ejemplo, por el altar, el sumo sacerdote o Dios mismo, ¿verdad? Una vez se hacía aquel juramento, se acababa la discusión. Se suponía que nadie haría semejante juramento a menos que estuviera completamente determinado a cumplirlo, ¿verdad? Por supuesto, Dios no necesitaba hacer un juramento. Y creo que esta es la parte que más me ha impactado. Dios no necesitaba hacer un juramento. Como acabamos de ver, la palabra de Dios es ¿qué? Fiel y verdadera. Se cumple sí o sí. No depende absolutamente de nada ni de nadie para cumplirla. Y Dios no necesitaba de un juramento. Su palabra es igualmente buena. Pero para acomodarse,
escuchen esto, para acomodarse a nuestra débil fe, juró por sí mismo. O sea, en otras palabras, Dios lo hizo como un doble sello, una doble garantía. Lo hizo por causa de nuestra débil fe. Nosotros somos tan débiles por naturaleza que teniendo la palabra de Dios completa, muchas veces en la práctica no la tenemos como tal. No la tenemos como tal. Como su promesa ya era irrompible, escuchen esto. Como su promesa ya era irrompible, su juramento no aseguraba más la promesa. Sin embargo, lo hizo para reasegurar no la promesa. La promesa ya una vez dada era 100% veraz. Pero lo hizo para reasegurar a quienes son lentos para creer. Eso es diferente. Lo hizo para reasegurar a quienes son lentos para creer. La sola palabra de Dios es garantía suficiente, pero Dios hizo un juramento para mostrar que eso era exactamente lo que quería decir. Además, cuando el escritor dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, nos recuerda que el propósito de Dios, otra vez, es hacernos conforme a la imagen de su Hijo y hacernos herederos juntamente con Cristo. Como dice ahí, queriendo mostrar, miren dónde está el énfasis, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente, o sea, más abundantemente que ¿qué? Que su promesa, o sea, su promesa es suficiente, pero para asegurarnos más, ¿a quiénes? A los herederos de la promesa, ¿ven? Dios interpuso juramento por causa de los herederos, de los creyentes. Y este propósito de Dios de salvar a los creyentes en Jesucristo permanece firme, inalterable e inviolable. Ningún creyente debería dudar de la voluntad que Dios tiene de salvarle, puesto que Dios le da una seguridad perfecta de que la naturaleza de su propósito es inalterable. De esa manera, Dios quiso reasegurar a los herederos en cuanto a la inmutabilidad de su propósito para con los herederos, para con los santos. Ahora en el verso 18 que dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. ¿Ven para qué estas palabras? Para que tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Las dos cosas inmutables, yo creo, a la luz de lo que hemos visto, ya ustedes deben por lo menos relacionar o identificarlas. Pero las dos cosas inmutables son la promesa de Dios, por un lado, que ya se dijo, su palabra que es verdadera, y por otro lado, su juramento. Esas son las dos cosas inmutables. Su promesa, que era suficiente para salvarnos, y su juramento. Acuérdense, el juramento no es el que salva, lo que salva es la promesa. Pero Dios hizo juramento o interpuso juramento para reasegurarnos a los herederos. Y esas son las dos cosas inmutables, sin posibilidad alguna de cambio o variación. Ese término inmutable se usaba en relación a los testamentos. Una vez hecho un testamento, era inmutable, no lo podía cambiar nadie más que su autor. Dios ha declarado que su promesa y su juramento son inmutables, incluso para él. O sea, ni él mismo, acuérdense, Dios juró por él mismo.
Así que en este caso ni siquiera el mismo que está dando el testamento lo puede cambiar. Eso es increíble. Ni siquiera el mismo, ni siquiera el que tiene el poder o la potestad puede hacerlo. Él dice, estará seguro, 100%. Romanos 8, versículos 32 al 34 leemos: el que no escatimó ni a su propio hijo, ciertamente lo que Abraham hizo con Isaac fue una ilustración, ¿no?, de lo que Cristo hizo con su propio hijo. Mire cómo dice Romanos 8, 32. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? O sea, ya lo dio todo, en otras palabras. Dio lo que más amaba, a su propio hijo. ¿No nos dará con él todo lo demás? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Respuesta: Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. O sea, Él ya pagó la condena. Ya pagó el precio. Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, lo de Cristo no solamente es su muerte, también fue su resurrección. Porque sin resurrección no hay victoria. Pero no solamente resurrección, sino que aún sigue intercediendo. Y esto nos va a dar más seguridad, como veremos en un momento. Nuestra seguridad no está en que nosotros no dejemos ir a Dios, sino en que Él nunca nos va a dejar ir. Wow. Wow. Entonces, si Dios se acomoda a la costumbre humana de hacer juramento, porque eso fue lo que se dijo, ¿no? Eso era una costumbre de los hombres que interponían un juramento como para decir eso es verdad. Si Dios de alguna manera se acomodó a esa costumbre humana de hacer juramento, la implicación es que cuando una persona rehúsa aceptar esa promesa de salvación confirmada doblemente con un juramento, se vuelve al pecado o a otra religión, se arriesga a ser un blasfemo y apóstata. ¿Oyeron eso? Cualquier persona, ustedes que están aquí, que están escuchando esta prédica, o han estado escuchando el Evangelio por algún tiempo, ¿rehusas aceptar, creer estas verdades del Evangelio? Teniendo este conocimiento, sabiendo que Dios se dignó a interponer un juramento como lo hace cualquier hombre, y aún así decides volver a tu vida de pecado, estás corriendo el riesgo de convertirte en un blasfemo y apóstata. Esa persona da a entender que no puede confiar en la palabra de Dios y que Dios es un perjuro. ¿Sí? Y finalmente hablemos de su sacerdote, versículos 19 y 20, cuando dice: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dios le dio a Abraham la seguridad de quien Él es, su propósito y su juramento. Él también da todas esas cosas a quienes han creído en Cristo, pero nos da una más. Dios nos da una más que la que le dio a Abraham, y es su sacerdote. Jesús, en cuanto a
en cuanto nuestro sumo sacerdote sirve de ancla para nuestras almas. Es quien siempre evitará que nos vayamos a la deriva y lejos de Dios. Acuérdense, el sacerdocio de Jesucristo no se limita únicamente a su muerte en la cruz. Eso fue solo el inicio. Vamos a decir, ese fue solo el inicio de esa gran obra. Pero no, el sacerdocio de Jesucristo es mucho más que eso. Él se asegura de que aquellos por quienes Él murió van a estar, sí o sí, en la misma presencia del Señor. Que Jesús penetrara hasta dentro del velo hace referencia a cuando entró al lugar santísimo, donde realizó el sacrificio por la expiación. Ahí era donde se ofrecían los sacrificios de expiación. Bueno, Jesucristo fue ese sacrificio de expiación. Bajo el antiguo pacto, el sumo sacerdote lo hacía una vez al año. Bajo el nuevo se hizo una sola vez y para siempre, con el sacrificio de Cristo en la cruz. En la mente de Dios, hermanos, escuchen, nuestra alma está anclada, ya está segura dentro del velo, segura dentro de su santuario eterno. Por eso nos ve como ya glorificados, según Romanos 8. Porque ya nuestras almas están con Cristo dentro del lugar santísimo. Cuando Jesús entró al lugar santísimo celestial, escuchen, exacto, no estoy hablando de un lugar físico meramente, no, el lugar santísimo obviamente es la presencia misma del Señor. Cuando Jesús entró al lugar santísimo celestial, no salió como lo hacían los sumos sacerdotes arónicos. Ellos entraban, ofrecían el sacrificio, hacían lo que tenían que hacer y salían, ¿verdad? Y hasta el otro año, el día de la expiación, lo mismo otra vez. Pero lo interesante aquí es que Cristo Jesús no volvió a salir. Cristo entró para quedarse allí, en el lugar santísimo. Se sentó, está sentado a la diestra en la majestad de las alturas, en el lugar santísimo. En otras palabras, Jesús permanece allí para velar siempre como guardián de nuestras almas. Para velar siempre como guardián de nuestras almas. Tan alto nivel de seguridad absoluta, hermanos, es casi incomprensible. Miren, este tema, este sermón, yo creo que a los creyentes que en verdad lo son, debe darles una seguridad muy grande, ciertamente. Y debe haber motivo de gratitud y de alabanza por esa gran seguridad. Pero para los que no son creyentes, también esto debería ser un gran incentivo, un fuerte llamado a que no sigan dejando sus almas a la deriva. Escuchen esto. No se trata solamente de que nuestras almas estén ancladas en el santuario celestial, inviolable e invulnerable, sino que Jesucristo, nuestro Salvador, hace guardia cuidándolas continuamente. ¿Cómo podría describirse la seguridad del cristiano con una palabra diferente a eterna? Sí, miren cómo dice el Señor en Juan 10, 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy ¿qué? Vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Cuánta seguridad en Cristo? Pero como si fuera poco. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, incluso que Él. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. O sea, ¿qué posibilidad hay para el creyente de perder su salvación?
absolutamente nula. Nula. Verdaderamente podemos confiarle nuestras almas a Dios y su Salvador Jesucristo. Y termino con Romanos 8, versículo 38 al 39. Por lo cual, o sea, después de todo lo que hemos visto, yo creo que no podemos terminar de otra manera. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, nada. Y si algo se queda por fuera, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. He ahí una buena razón para que todos lleguen a la salvación y disfruten de su seguridad. Apreciado amigo o religioso, no sé, que aún no estás en la fe. De verdad, después de esto que hemos escuchado el día de hoy, no hay absolutamente ninguna excusa para que sigas en tu vida de pecado. No hay ninguna excusa. Tienes todas las garantías. Dios juró por sí mismo. Ven a Cristo ahora. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque, como acabamos de ver, toda ella es verdad. Se cumple sí o sí, invariablemente, porque tú eres verdad, porque esa es tu naturaleza, Señor. Pero, Señor, quedamos exhaustos al ver, al contemplar que no solo has prometido la salvación y al Salvador, pero además, Señor, te dignaste a interponer un juramento como lo hace un hombre. Y no lo hiciste para asegurar tu promesa, esa ya estaba segura, pero lo hiciste para reasegurarnos a nosotros por nuestra débil y pobre fe. Gracias te damos, Señor, por tan grande consuelo. Oh Dios, y te ruego que en verdad estas palabras fortalezcan, consuelen, animen a los creyentes a seguir perseverando en esa fe que les has dado. Y por otro lado, Señor, que sea un fuerte llamado, una fuerte invitación para que aquellos que no han confiado sus vidas en Cristo no esperen más, Señor, sino que vengan inmediatamente a los pies del Salvador. Te lo rogamos, Señor, en tu nombre santo y para tu gloria. Amén.